Hoy tendremos a nuestra tercera oradora principal, quien trabaja en el Departamento de Estudios del Este. Tiene un doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Harvard. Se especializa en el arte antiguo y se concentra en diferentes temas y en diferentes momentos y eras antes de Cristo. Habla de la cultura, de la memoria colectiva, de diferentes temas, de materialidad, espacio, entre otros. La profesora ha trabajado en el Instituto de Investigación Arqueológica en la Universidad de Freiburg y trabaja en otras universidades también. Ha hecho diferentes estudios sobre la ciencia del comportamiento en la Universidad de Stanford de 2008 a 2009. Recientemente trabajó en el proyecto sobre la historia del arte en el Mediterráneo antiguo. Ha trabajado en diferentes iniciativas, una importante de 2017 a 2020. Fue profesora visitante en la Universidad de Estambul, también profesora visitante en la Universidad de Edimburgo. Ella enseña historia del arte y estudios del Medio Oriente en la Universidad de California. Ella nos va a hablar acerca de un tema muy interesante. Va a hablar de diferentes monumentos en la historia antigua de Mesopotamia. Así que, doctora. Tenemos aquí información sobre los reyes que estuvieron a cargo de este periodo. Fueron recordados por miles de años por las personas de Mesopotamia. Esta memoria pasó a través de la literatura, que conservó diferentes leyendas de Sargón y la dinastía. Hoy se conoce como Sargón el Grande y su nieto, pero la información es persistente a lo largo del tiempo y la encontramos una y otra vez en diferentes contextos. Estos materiales los vemos en grabados en piedras o en estatuas. Se siguen estudiando, de hecho se han estudiado por más de 2000 años, antes de finalmente ser abandonados y terminar bajo pilas de materiales. La idea es trabajar en promover la memoria, en encontrar estos objetos que se hicieron con materiales durables. Y bueno, la idea, como les decía, es tener una memoria colectiva. El historiador Paul Connorton exploró la noción de la memoria colectiva y cómo se sostuvo a través de la producción cultural. Se enfoca especialmente en el periodo de la Revolución Francesa en el siglo XVIII de nuestra era, pero sus conclusiones son relevantes para cualquier periodo y cualquier momento. Él ha sido especialmente importante por estudiar la forma en la que el pasado se ha visto y se ha recordado. Para Connerton, los individuos formaban lazos con grupos mayores a través de su participación en actividades ceremoniales que involucran la interacción entre los humanos y los objetos materiales en su presencia que trascienden las interacciones regulares. Estos nos dan una imagen de permanencia y estabilidad. Entre estos objetos, Connor distingue entre lo que llama las prácticas incorporadas contra inscritas. Las inscritas son acciones relacionadas con textos escritos o representaciones visuales. Las prácticas incorporadas tienen que ver más con las costumbres, los hábitos que crean la memoria muscular y diferentes experiencias.
Todo esto tiene que ser muy evidente y llama la atención. Estas prácticas pueden ser más difíciles de identificar en los restos arqueológicos. Dependen de reconstruir una relación entre los individuos y el ambiente y la atmósfera y analizar los elementos que todavía tenemos. Por medio de los monumentos podemos conocer algunas prácticas que servían para sostener y moldear la memoria de este periodo acadio y de sus dirigentes. Es a veces difícil entender las prácticas que se llevaban a cabo en el periodo acadio que después pasaron al reino mesopotámico. Pero bueno, también podemos encontrar muestras en nuestro trabajo. Recientemente, Epiheimer estuvo buscando respuestas a diferentes preguntas relacionadas con el periodo acadio a través de documentos de la historia de Mesopotamia. Ella crea diferentes ideas y tomo yo algunas de ellas y también creé unas propias para hacer un libro sobre el tema. Hablamos de los diferentes monumentos de los dirigentes acadios y cómo pasaron a lo largo del tiempo, desde el año 3 antes de Cristo hasta el 1 antes de Cristo. Analizamos el contexto en el que aparecen diferentes monumentos y se consideran los últimos periodos y los trabajos más recientes. Algunos de los monumentos han sobrevivido en los registros arqueológicos. Otros pueden ser identificados por medio de evidencia textual. Muchos siguen trayectorias biográficas complejas. El estado acadio se estableció con Sargón, que podríamos decir que estuvo muchos años. No se tiene un dato específico y certero de la época, pero por ahí del 243 antes de Cristo, él estaba a cargo de todo Mesopotamia del sur. En cuanto a lo que sabemos, fue la primera vez que un rey trajo de manera exitosa todas las ciudades independientes y creó un reino único con dos nombres distintos, uno en el sur y uno en el norte. Sargón parece que salió del reino de Kish y creó una capital, Ágada. Esta capital todavía no es excavada hasta hoy en día, de hecho se debate su ubicación precisa. La dinastía de Sargón, incluyendo la de su nieto, podría describirse de diferentes maneras. Nada más dirigió 150 años, pero vivió en la imaginación de los mesopotámicos por muchos años. No han sobrevivido muchas esculturas originales ni se han estudiado, y las que se descubrieron han sido manipuladas hasta cierto grado. Aquí tenemos algunas imágenes de Mamishtusu, que es uno de los hijos de Sargón, y nos da un poquito del contexto de cómo eran las esculturas. Y también nos muestra qué pensaban de la vida después de la muerte. Aquí tenemos diferentes fragmentos y se propone que funcionaban durante el reino como medios de mostrar un estado acadio unificado. Las estatuas no están completas, en la pantalla pueden ver solamente algunos fragmentos. Son representaciones del rey, ya sea parado o acostado. Los fragmentos se han recuperado de sitios alrededor de Mesopotamia, incluyendo Nippur, Aruk, entre otros, y también de fuera de Mesopotamia en Iwan. Fueron de ahí tomados y llevados a la ciudad de Susa en el siglo XVIII después de que se entró a diferentes ciudades mesopotámicas. Vamos a regresar a este tema en un momento. Lo que vale la pena mencionar es que el rey agregó inscripciones a diferentes fragmentos, en donde se muestra la ubicación de donde salieron las piezas, incluyendo la capital de Agade, que como digo no ha sido excavada. Regresando al momento de los dirigentes, Manushrtu empezó con su reino unificado y todo esto sirvió como medio para generar una memoria colectiva de lo que significaba ser un dirigente acadio. Algo importante es el alto nivel de estandarización que vemos en las estatuas. La investigación demuestra que comparten diferentes características como el material, que es esta piedra negra dura. Tenemos estatuas de diferentes tamaños, pero la verdad es que los estilos y detalles son muy similares. Manushrtu escribió el mismo texto
en todas las estatuas, lo que muestra su dedicación. Estandarización garantiza que la apariencia general de todas las estatuas, aunque se encontraron en diferentes sitios de Mesopotamia, experimentaban diferentes materiales y eran vistos de manera similar por la gente, y de esa manera se creaba una memoria colectiva a través de las prácticas de la producción de las estatuas, dedicación, y contexto posterior. La estandarización también resalta por el periodo, que es el periodo de pronta dinastía, que fue mucho menor en escala. Las estatuas tenían otro material y representaban a individuos de diferentes estatus sociales, como los pueden ver en la imagen de la derecha. Al final, por ahí de 215 a.C., tenemos el final del periodo que no es muy claro. En el curso de Ágade se habla de que el colapso de la ciudad fue por gente externa que logró destruir la ciudad después de que Ishtar la abandonó. Si desglosamos el territorio, podemos ver que hay muchas ciudades pequeñas, como la de Lagash, que se seguía la tradición. Judea comisionó diferentes estatuas sobre sí mismo que estaban hechas de piedra negra y que tenían textos dedicatorios inscritos. Como las estatuas de Manush Tushu, estas no se descubrieron en su ubicación original, más bien fueron recolectadas después en otros periodos. Y queda claro por las inscripciones que se encontraban en diferentes templos en todas las ciudades. Ahora, de algunas maneras fundamentales, son diferentes de su precedencia acadia, como podemos ver en el estilo del cabello. Digo, aquí no se alcanza a ver en las imágenes, pero hablo del estilo del cabello, de los atuendos. Revelan las prácticas de diferentes escalas. Son estatuas altamente durables y que están, digamos que en secuencia. Sin señalar directamente a los acadios, estas estatuas nos dan un sentido de poder, estabilidad y durabilidad con la misma calidad que vemos en las estatuas de Manush Tishu, el mismo eco, y no es algo nuevo explícito. La independencia fue muy corta y esto nos llevó a un estado expansivo territorial bajo el reino de Ur, como conocido como la tercera dinastía de Ur. El fundador de la dinastía y su hijo llevaron a cabo un programa de construcción masivo en todo el estado. Lo más radical de su intervención fue esta serie de plataformas en serie que da forma a un templo, por lo menos con uno de los complejos, fue uno de los complejos más sofisticados en la era de Mesopotamia, uno dedicado a la diosa Nana y los ejemplos también construidos para la diosa Anana y el dios Urdu. Estos programas de construcción cambiaron radicalmente el panorama de las ciudades donde fueron erigidas y sabemos que destruyeron y elaboraron estos templos complejos en el periodo acadio. Sabemos que durante este periodo trataron de establecer y adorar a sus antiguos gobernantes y parece que se compusieron varias leyendas al respecto. Estas leyendas ofrecieron evidencia clara para estas prácticas, contribuyendo a la memoria colectiva de la era dorada acadiana. También tenemos certidumbre de que las esculturas también se pusieron alrededor de Mesopotamia, retenidos por los tres gobernantes que los mostraron en todos estos complejos. Tenemos evidencia limitada de ejemplos in situ, aunque hay un pequeño fragmento de un monumento grande con la inscripción del el rey que ha sido excavado recientemente en el patio que se piensa que fue el centro religioso de Kash. Sin embargo, este complejo de edificios nuevos permanecieron los siguientes 1500 años y tenemos evidencia de que las estatuas siguen siendo mostradas en el patio del templo, algo a lo que voy a regresar momentáneamente.
De acuerdo a la naturaleza de las estatuas, también se participó en actividades ceremoniales, rituales llevados a cabo en el templo, mostrando la reconstrucción también, con esta idea especulativa como ejemplos de la actividad. Y esto contribuyó a prácticas incorporadas con respecto a los nuevos espacios en exposición que a cambio. Bueno, tenemos una mezcla de prácticas incorporadas que van a seguir afectando la memoria del Estado acadiano. No podemos separar uno de otro. Es importante considerar que tenemos involucramiento intelectual de las escrituras en los monumentos y que se consideran de toda forma posible. Tenemos que imaginar esto que está en las estatuas y que se hace, si se ve de forma cercana, las inscripciones en ello. Sabemos que es preciso en el trabajo porque está de acuerdo a el periodo acadiano. Al mismo tiempo, estas experiencias se consideran para lo que las estatuas ahora consideran y el entendimiento de lo que notan en el escape específicamente. Ahora, los monumentos continúan existiendo en estas partes traseras de los templos y la escultura considerada excavada en Royal Elite en el sur oeste de Irán, también como mencionó en conjunto con los fragmentos, estos fragmentos tienen y se consideran como una parte militar que alrededor de 1155 BCE tuvieron un tipo de consideración de las ciudades babilonias. Y esto es de acuerdo a las ubicaciones originales y de acuerdo al periodo de Acadio específicamente. Por ejemplo, es lo que se considera en los fragmentos del tejido específicamente para Aga de Eshnunay y que pudiera considerarse para el Elon específicamente. También podemos decir que las estatuas se quedaban en el patio del templo en las ciudades babilónicas antes de Cristo. Un monumento en particular nos permita trazar estos momentos. El monumento de casi 7 pies sobrevivió casi completo. Solamente la parte de abajo está fracturada y la losa de piedra muestra un trampolín hacia el enemigo y su ejército está mostrando una pendiente muy marcada mientras los enemigos van por él. Justo arriba algo indica su nuevo estatus divino y una inscripción que cuenta su éxito militar sobre las
sobre Irán del Oeste. Dice, el divino y todopoderoso, y se juntaron todos y batallaron y pudo superarlos y dedicó esta victoria al Dios que desafortunadamente no lo podemos entender. Cuando después se añadió una inscripción junto a la existente en un relieve y dice, yo soy Sutra, el hijo de Halitus Shushunash, el querido sirviente del Dios rey de Anshan y Susa y protector de Ilam, príncipe de Ilam. Bajo el mando del Dios, yo tomé la ciudad, tomé este acero en mi mano y lo llevé de regreso a Ilam. Y lo puse en dedicación al mi Dios. Y se revela en diferentes niveles. Primero nos dice que esto se hizo en el siglo XII, estaba disponible. Y debido a los tres símbolos astrales en la parte de arriba, en la parte superior, que es difícil interpretarlos, pero parecen ser símbolos, y porque el templo principal está dedicado a Dios Shamash, probablemente fue erigido por unos 1000 años antes. Y también es probable que cualquier contacto que se haya adornado, hubo algunos cambios, renovaciones o reconstrucción total. En cualquier caso, sí había sido protegido, preservado y todavía seguía mostrándose en ese periodo de tiempo. Segundo, nos muestra que en el pasado Acadia todavía se apreciaba y se conocía 1000 años después. El punto era registrar a qué era pertenecía y no se eliminaron los nombres de las inscripciones originales para ver esta imagen. Y además vemos en otros casos donde tenemos mutilación intencional, donde marca el éxito de un gobernante sobre otro. Finalmente, la dedicación del monumento es nueva, pero está todavía en un estado intacto. A la ciudad, al acto de instrucción que se muestra que se consideraba como un artículo que valía la pena y que muestra la era acadiana. Sin embargo, tal vez queremos considerar la memoria, en memoria del Estado acadiano de una perspectiva distinta, que no es parte de la tradición babilónica a donde pertenece. Aquí tenemos al gobernante de la ciudad de Ilam, que incluye dos principales ciudades en Anshan. Esta región, especialmente la ciudad de Susa, tuvo una larga historia por sí sola antes de la dinastía acadiana. Tuvo interacciones complejas con Mesopotamia en el sur, algunas veces trabajando cercanamente. Sí, se hizo una redada en varias ciudades mesopotámicas, resaltando esta relación como parte de la conquista territorial, más allá, bueno, de la conquista que se celebró, se hizo en la Sierra Montañosa del occidente, y la apropiación de esta piedra también puede verse como una retórica, un regreso al poder político babilónico 1000 años después. Esto toma una forma material como una colocación física de una inscripción. El texto que parece emanar bien, parece que habla sobre un enemigo. Y aunque nuestra figura del enemigo originalmente se tenía que ver con la estima de lo que presumiblemente era como un suplico de piedad, ahora se convirtió en un fantasma de la expropiación del monumento. Ilam Now es el que tiene la victoria.
Acá en sí mismo dedicó muchos objetos, Ágade dedicó muchos objetos durante su conquista, haciendo referencia a Ilam. Y de manera intrigante, su memoria, incluso en Mesopotamia, no es exactamente específica porque se pide adorarlo y también se le recuerda en la literatura como la causa de la desaparición del estadio acadiano en el curso de Agadem. Aparece con un inicio tempestuoso, quiere construir un templo para la diosa Nana que cambió patronazgo de la ciudad antigua a la nueva capital. Sin embargo, por razones no conocidas, y esto es el permiso para construir un templo se niega. Y nuevamente las probabilidades no estaban a su favor. En este punto, de acuerdo con la leyenda, se desafía a los dioses y en represalia por esta ofensa se empezaron a atacar a Agade y se tuvo que abandonar la ciudad y cayó junto con la dinastía acadiana. Los académicos debaten cómo interpretar esta imagen negativa que parece haberse impuesto durante el periodo 3. El cuento no es exactamente preciso históricamente porque sabemos que de ahí se había Sharkar Shali, que no fue recordado por los mesopotámicos, pero se continuó los proyectos del papá. Las imperativas políticas probablemente condicionaron aparición de los reyes acadianos, por lo menos eso está en la literatura. El curso de Ágade o el destino de Ágade es uno de los textos más populares en el segundo milenio y la opinión negativa puede haber afectado la memoria del camino acadiano de cierta forma que, sin embargo, no llevó a historias más glorificantes. Estas apropiaciones de los monumentos antiguos todos son prácticas muy comunes, llevan atención a la mentalidad de los tiempos, se refiere a gobernantes específicos, pero también parece que hay un aspecto más incorporado de la memoria acadiana. Uno que se transmite un sentimiento del pasado, un sentido del pasado. Entonces la noción de hoy obviamente es mucho más difícil de aterrizar y de demostrar, casi imposible, debido a los diferentes recuerdos. Parece probable que es así. Este sentido parece que generalmente viene de una autoridad conferida por el pasado histórico en donde los gobernantes acadianos tenían una parte muy importante pero no exclusiva. El género de los objetos como el sello de cilindro nos ofrece el caso de la memoria incorporada del periodo acadiano y estos pequeños objetos tallados con imágenes primero aparecieron en Mesopotamia con la emergencia de la escritura y de las prácticas burocráticas a finales de el segundo milenio antes de Cristo. Tenemos la utilización de arcilla, jarrones, texto escrito. Continuaron siendo utilizados en los siguientes 3000 años de historia con arcilla, aunque de diferentes materiales y con una función administrativa que variaba de periodo en periodo. Durante el periodo acadiano hubo numerosas reformas institucionales como calendario uniforme, que era para facilitar la centralización administrativa y las interacciones económicas en todo el estado acadiano, y marcado por la estandarización que se incrementa. El cilindro tiene un papel central en la administración, como se ve en un grupo de sellos comisionados por el rey que le daba a los servidores para sus negocios. Estos sellos son de alta calidad, detallado, hecho en estas piedras pues preciosas. Esto incluye dos pares de competidores normalmente heroicos, como pueden ver aquí, en la parte izquierda. Después en la parte izquierda también de abajo se ve esta
Estas piedras talladas muestran la ejecución que se traduce en estas historias y mientras que los sellos siguen esta tradición del periodo anterior, que es lo que ven en la parte de abajo, los sellos acadianos se distinguen por separar a los competidores para que cada uno tenga su lugar en contraste con los patrones creados al principio. Otro grupo de sellos acadianos representan escenas mitológicas. De referencia a todas estas imágenes, podemos identificar mitos específicos con algunas excepciones, como el mito de Aitana, que nos cuenta la historia de Aitana, un rey legendario que se fue al cielo tratando de ayudar a su hija a concebir un hijo, a su madre, a su esposa a concebir un hijo. Esto representó la unificación del mundo divino para hacer paralelismo con la dinastía acadiana y nos muestra un interés en las historias complejas, visuales y todavía no escritas. Estos sellos todavía se utilizan en Mesopotamia hasta el primer milenio antes de Cristo. Estos objetos pequeños de piedra se mueven por todos lados de manera inusual. A veces se encuentran aleatoriamente y es posible que estos sellos distintivos por su narrativa compleja puede ser parte de la tradición que encuentra expresión durante estos momentos de conquista territorial. Ok, por ejemplo, al final del segundo milenio antes de Cristo, 14-15 siglo, la ciudad de Asher se empezó a expandir con su fuerza militar y los gobernantes asumieron el título de gran rey y el rey de los cuatro territorios y los cuatro reinos y significaba esto parte del periodo acadiano y utilizaban esta corporalidad muscular para representar los cuerpos y después se contaban historias desde el periodo acadiano. Se representaban también escenas con paisajes y con animales. Después, en el siglo VIII, un rey que parece que llegó al trono de manera indirecta, similar a Sargán, eh, escoge su nombre, Sargán, como extensión, Sargán II, movió la ciudad capital a una pequeña ciudad que se llama Khorsabad hoy en día, que le llamó la fortaleza de Sargán. El palacio que construyó es más grande y más decorado de manera más elaborada en la vieja capital Nimrud y ornamentado con diferentes relieves, representaban las campañas militares y todo esto se representaba en patios, en puertas. em, Se utilizaba para decorar el palacio, siguiendo a sus predecesores, incluyendo a escala monumental la figura del héroe y se representaban en gran relievo, enseñando la corporalidad. Las figuras, que son un ejemplo que vemos en la derecha, son verdaderamente colosales, como de 5 metros, y resaltan a cierto punto, parecen tridimensionales. Escala monumental en la fachada del el palacio. Con estas nociones del reino, esto llevó a Siria a través de las culturas babilónicas. Tal vez lo entendemos como una incorporación de un cierto odio que no necesariamente es explícito en su legibilidad, como en sus inscripciones, pero se siente a través de una tradición heroica. Y sabemos de otros objetos específicos, en parte están asociados con los gobernantes acadianos. Por ejemplo, el mapa babilónico del mundo, una tableta muy pequeña, representa en un diagrama el cosmos con Babilonia en el centro. La masa central, que se entiende como el mundo conocido, está rodeado por mar, por océano
en la forma de un círculo concéntrico. Además del océano, hay diferentes triángulos etiquetados con el término Nagu o región. En el otro lado tenemos una inscripción que habla de los navios como estos locales y se propone un entendimiento del mapa como un itinerario dinámico que se extiende a diferentes entidades geográficas dentro y fuera del agua circulante. Pero cuando uno lee el mapa, las conexiones históricas están claras en locaciones geográficas. ¿Cómo esto se relaciona con la discusión sobre la memoria de los gobernantes acadianos? En la parte del frente, eh, por encima del mapa inscrito, habla de los diferentes monstruos, animales silvestres junto con los héroes mitológicos. Estos incluyen Sargano de Agade, y así como el Noah babilónico que construyó un barco para evitar las inundaciones. Esto viene de la ciudad mesopotámica que data del siglo VI, pero se dice que es una copia de una tableta más temprana. En esta tableta tardía vemos un caso claro de la memoria inscrita de los reyes generándose y su asociación con las ubicaciones cosmológicas. Para el momento en que el mapa babilónico del mundo fue copiado en el siglo VI a.C., ya se tenía una fuerza de aliados con el este y con el sur. Los dos poderes victoriosos dividieron el imperio sirio entre ellos, Babilonia tomando la sección occidental, y ellos estaban interesados sobre todo en el pasado histórico, sobre todo Nabonidus, que reinó a finales del siglo VI, y se refieren a estos reyes antiguos como los primeros arqueólogos. De Nabonidus, su reino, escuchamos excavaciones para recuperar los cimientos de otros edificios, incluyendo inscripciones que identificaron a gobernantes pasados, aunque estos últimos reyes babilónicos quisieron saber cuáles eran los restos de sus predecesores. Había mucho interés en recuperarlos del periodo acadiano. Nabonidus dice haber descubierto cimientos del templo construido en Agade para el templo del dios llamado Shama en Sipar. En Sipar, Nabonidus siguió el plan exactamente, y además de recuperar los cimientos, también descubrió una estatua rota que también volvió a restablecer. Las excavaciones del siglo XIX no describieron la estatua de Sagar, pero sí descubrieron un ejemplo fascinante de la memoria de la dinastía. Entre el templo Nabonidus, un objeto histórico como una cruz cuadrada se describió, y tengo que descubrir que, bueno, ayer se habló de esto y se habló del mismo templo en el trabajo de Nabonidus, viendo diferentes objetos. Este objeto, que es el monumento cruciforme, esta piedra está tallada en una inscripción que pertenecía a un rey babilónico. La pieza data a ese periodo originalmente, pero después de análisis filológico se muestra que más bien es posterior a la era acadiana, incluso babilónica, incluso tal vez puede pertenecer al reino de Nabonidus porque se describió después. Ahora se ha propuesto que hablaba para hablar del mundo, para autentificar este mundo babilónico. Y hay 3 tabletas sobrevivientes que proporcionan evidencia que el monumento cruciforme también es parte de este corpus académico, a pesar de que fuera falso. Uno de estas tabletas que se encuentra en el monumento se escribió de acuerdo con una copia original, que es una copia de la ciudad de Berseba, que muestra
una diseminación del texto, y lo que es especialmente notable es que es la dinastía acadiana que proporciona esta legitimación para los gobernantes unos 1000 años después. En otro caso, tenemos remanentes de esa expedición, la impresión en una tableta de arcilla con piedra tallada y con texto. En el otro lado hay una inscripción del nuevo periodo babilónico para el descubrimiento del objeto que dice impresión de las inscripciones encontradas en el salón de inscripciones de los reyes de Agade. La impresión está revertida y no se parece tanto a estos sellos cilíndricos. Indica que originalmente pudo haber sido parte de una exhibición en una pieza de escultura u otros objetos. El nombre Nabusiro pertenece a una inscripción del reino de Nabonidus y puede ser que esta sea la persona que imprimió el texto acadiano y agregó sus anotaciones. La tableta desafortunadamente fue comprada y no tiene un punto de excavación, a pesar de mencionar la capital acadiana, Agade. El miembro de la dinastía acadiana sigue estando del periodo del Emporio, que se encontró en 539 a.C., que nos conecta al linaje mesopotámico durante los periodos helénicos hasta que se desaparecieron completamente. Entonces, en un periodo de 2000 años, la memoria de la dinastía acadiana sigue y permanece en las prácticas incorporadas e inscripciones. Estos periodos son copias de inscripciones de estatuas acadianas y ejemplos de las mismas estatuas que se encontraron en estas inscripciones. La memoria de los reyes acadianos se perpetuó durante el tiempo y el espacio. Como Connerton menciona en su libro, las repeticiones de las prácticas inscritas nunca deben de exactamente duplicar el pasado. El pasado continuamente se reescribe con cada iteración, incluyendo los eventos de la creación de una inscripción del monumento anterior con un monumento cruciforme, incorporando prácticas como la ceremonia o el ritual, que toman su lugar en los espacios llenados con estatuas acadianas y que crean estas prácticas estilísticas en medio de los sellos sirios y creados en las piedras sirias. Y estas prácticas incorporadas muestran obviamente las fuentes originales, nuevamente señalando la revisión continua de la historia como la memoria del pasado hacia el futuro. Ahora, la memoria de la dinastía acadiana continúa el día de hoy y no debemos de olvidar a considerar cómo el involucramiento con el material acadiano contribuyen a la escritura de su historia. Los monumentos acadianos tocados por el Shutre Monunta, como la victoria de Stele of Naram, y reemergió con los arqueólogos trabajando en el Medio Oriente, excavando el modo Monte Osusa en el siglo XIX, que en el Medio Oriente es una región europea en Inglaterra, Alemania y Francia, considerando los imperios otomanos. La adquisición de estos objetos regresan para su despliegue y como los museos el Museo del Louvre y los museos en Alemania para la influencia. Y esto considera las esculturas de vuelta a su ciudad capital, una visión antigua. Y hasta este momento pueden ver los excavadores en una de las salas en la parte baja del Louvre, que desempacan el cuidado y la increíble belleza, que también considera la conquista de lo visto para el rey Naram-Son, que es lo más hermoso que vemos en la imagen de 1902.
dos. De hecho, Naram-Sen ha sido celebrado desde su excavación en 1898. El excavador Jacques Morgan escribió en 1900 que definitivamente es la pieza maestra más impresionante, y esto es por la unidad de su composición y la ejecución de su detalle que sobrepasa todo lo que nosotros sabemos al respecto de esta escultura. Como una de las representaciones descubiertas de un rey acadiano aparentemente natural, apareció la perfección del éxito imperialístico que los franceses también estaban buscando. Deben de haber notado que a través de esta plática me he referido a la dinastía acadia y el territorio acadiano como un estado, pero no mencioné un imperio acadio. Y hay mucho debate en cuanto a los estudiosos sobre el Estado o el imperio acadiano, que es la razón por rechazar el diseño, pero esto me menciona que su fisionomía perfecta, su musculatura resuenan con en las ideas del siglo XIX y XX de lo que el imperialismo debería de verse, contribuyendo a la leyenda continua del imperio acadio el día de hoy. En conclusión, al mostrar las prácticas incorporadas e inscritas de la recepción de las reglas acadianas, podemos ver cómo los acadianos desarrollaron un nuevo periodo subsecuente, creando y haciendo las respuestas parecidas a lo anterior. Y esto pudiera considerar el recuento del periodo acadiano, que complica la habilidad de escribir la historia del periodo acadiano, especialmente ya que muy poco sobrevive del contexto acadiano original. Más de esto, los monumentos han sido excavados y mostrados las construcciones en los museos, subrayando la continua reclusividad de los materiales antiguos y a la cultura que de cierta forma cambian las narrativas del pasado. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Hola, doctora Feldman, muchas gracias. Una presentación hermosa. El imperio acadiano en el tiempo que continúa apareciendo. Tengo unas preguntas y también tenemos algunas preguntas en el chat. Claro. Entonces, ¿qué otro tipo de medios se refiere en cuanto a los monumentos, así como estatuas y sellos de cilindros? De todas las ideas acadianas y conceptos que ayudan a consolidar la memoria colectiva del periodo acadiano en el futuro. Bueno, definitivamente los monumentos es a un término bastante amplio, puede cubrir bastante, pero un tipo de monumento que no hablamos realmente porque no es emocionante estéticamente, pero son estas picaportes que están enterrados en la tierra y se utilizan para los pivotes de las puertas y muchas veces están inscritos y pudieran ser encontrados y reutilizados. Eso creo que es un tipo de monumento adicional, y estos depósitos de de bases en donde tenemos figuras, tabletas y otros piedras preciosas y materiales que están enterrados en las bases de los edificios. Eso pudiera ser encontrado para los reyes, pero luego la parte literaria. Uno pudiera imaginar que había a lo mejor una tradición oral importante y que no fuera solamente estas pequeñas piezas que consideráramos en el plan de estudios, y que pudiéramos pensar en el panorama en cuanto a las ciudades y edificios y ciudades que pueden ser reconocibles, pero también en cuanto a los nombres que pudieran considerarse específicamente como antiguos. Bueno, es una excelente pregunta, y de hecho mi libro que está pronto a salir, menciona esta pregunta en cuanto a la arquitectura, porque hay muy poca arquitectura académica que sobrevive el día de hoy, particularmente en el sur. Y
mi entendimiento es que había una eliminación sistemática continua de esta arquitectura por 3 periodos de reyes, pero el tipo de topónimos del nombre Ágade continúa y su ubicación actual está muy debatida actualmente y yo no estoy de acuerdo porque de cierta forma pudiéramos considerar que mucho más después se considera qué tan válidos son ellos para juzgar. De cierta forma creo que son mecanismos muy importantes también. ¿Y qué pasa en el norte? Yo sé que hay edificios que se han mantenido bastante. En el norte hay mucho de mucha preservación de longitud, las rocas, el material del periodo acadio y de ciertas excavaciones actuales de Kurdistán, Besetki, Muderman, y que creo que hay bastante más de esta marca duradera en el norte. Y es muy interesante que en muchas formas, en los periodos continuos del periodo mesopotamio, que es la segunda parte del milenio, están estos gobernadores del norte que se identifican de Asiria y todas esas partes de Mesopotamia que se identifican y quieren conectarse a estos reyes acadios. Tengo otra pregunta en conexión con mi presentación. Gracias por vernos. Lo que, ¿qué piensan que la intencionalidad futura pudiera haber sido de los reyes acadios de su perspectiva al crear estos monumentos y crearlos de, como dijimos, de una forma muy novedosa y cuáles eran sus objetivos al hacerlo? Bueno, es una muy buena pregunta y me encanta la idea sobre el futuro. Bueno, yo creo que es muy difícil para nosotros considerar lo que el periodo acadio es tanto en capas, construcciones, refacciones y muy poco material como tal, pero creo que pudiéramos obtener de esta idea la durabilidad de la piedra. Pasan mucho tiempo hablando sobre obtener esta tierra, esta esta piedra, perdón, de lugares lejanos como Oman y es una piedra que pudieran pensar que dura para siempre. Y creo que desde ahí pudiéramos empezar a pensar en lo que realmente quieren. Quieren una presencia física de sus cuerpos. Son estatuas colosales de ellos para poder continuar. Entonces yo creo que ahí pudiéramos considerar eso. Es una muy buena idea. A lo mejor sí lo voy a pensar. Tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Tenemos alguna evidencia de prácticas de colección basadas en estética del periodo asiático o del poder histórico basado en prácticas de colección en las que pudiéramos considerar las personas que se consideran en sus apariencias? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que es muy difícil saberlo, especialmente porque la estética es un concepto complicado y creo que nuestra mejor habilidad para poder entenderlo, y creo que hemos hecho bastante trabajo en esto, es que la estética para los mesopotamios estaba unido con el poder y la autoridad y la adquisición de materiales preciosos que de cierta forma tiene un tipo de cosas multimedia policromático y no estoy tan segura que sería tan sencillo para nosotros considerar o sacar la parte estética de las prácticas de recolección, pero yo creo que es una muy buena pregunta. Ok, bueno, alguien preguntó que parece que hay dos soles en el, em,
la figura de acero de Victory. Sí, definitivamente quisieran ver qué simboliza, ¿no? Si es un sol o si deben de ser estrellas. Esta es exclusivamente utilizado para indicar pues el sol, pero también han habido debates en este tema y una posibilidad es que de cierta forma tiene que ser el sol en diferentes puntos del día y que nos da como un sentido de tiempo, pero también sigue siendo una pregunta. Ok, la que esperaría tener una respuesta, pero no la tengo. Bueno, otra pregunta de cuál fue la interacción de los reyes con la cultura de escritura. Esta transmisión de Scrabble. Estas escrituras están trabajando en las cortes, estos escribanos están trabajando en las cortes de los reyes y hay cierta independencia del palacio. Entonces, de cierta forma, no son estos agentes independientes, pero trabajan en nombre de los reyes. Ahora tenemos otra pregunta de historia de cómo podemos pensar en formas que pudiéramos preservar la herencia cultural histórica en Irak y Siria. Estas cosas que a lo mejor pudieran considerar que la parte de la herencia es una parte como continua, ¿no? Hay muchas organizaciones que activamente están trabajando el día de hoy en todo el mundo, pero bueno, en las que yo conozco más están en el Medio Oriente, que son y necesitan preservar la herencia cultural. Un poco estoy olvidando la configuración exacta de su acrónimo, pero bueno, ellos han hecho muchísimo trabajo en el Medio Oriente, lugares como Babilonia, para intentar considerar y para poder entender qué es lo que ellos necesitan ver en la preservación histórica. Así que si pudiera yo decir que puedes ir en línea y encontrar los fondos de los monumentos mundiales. Hay mucha actividad continua. Obviamente, a veces es deprimente y frustrante, pero muchas personas están comprometidas. Otra pregunta. Muchas veces a lo mejor pudiéramos considerar las estatuas que tienen partes faltantes en los cuerpos. Y sí, como mencionamos, hay mucha mutilación intencional y el consenso general es que estas estatuas están de cierta forma considerando, son las estatuas que son los cuerpos de las personas. Entonces, cuando son conquistados o son eliminados, sus estatuas son atacadas y se cortan las cabezas. Por ejemplo, la estatua de Mideas era bastante clara que fue decapitada intencionalmente porque tiene un cuello muy corto y no se rompería porque se caiga. Entonces, pareciera que toda estatua de Judea es auténtica y les falta la cabeza y sus cabezas luego son encontradas en otra parte. Entonces, a veces solamente son rompidas, como los fragmentos de Tushu están completamente rotos y eso parece ser un tipo de enojo o tipo de aniquilación considerado como decapitación, que la decapitación es como lo que pudiéramos considerar como, sí, no, o sea, hay muy buenas razones por las que estas estatuas están en formas fragmentarias. Pudiéramos considerar el material
del periodo acadiano y que pudiéramos pensar y entender un entendimiento qué tipo de material textual se refiere al periodo acadio y si es directamente del periodo acadio y se traduce o si todo fue mostrado anteriormente. Bueno, hay muy poco del periodo acadio. Sí tenemos algunos textos, tenemos tabletas y como textos administrativos del periodo acadio y hay algunos despliegues de inscripciones reales como fragmentos de Naram Sistini y Monitushu y Sharkolishari que tienen estas inscripciones que sobrevivieron, pero por mucho tiempo hubo bastante debate si estas colecciones de inscripciones que luego se escriben, si podían hacerse, porque bueno, no teníamos ningunas reales del periodo acadio que sobrevivieron, con la excepción de algunas de inscripciones de Momistishus, pero han habido estos hallazgos que mencioné recientes sobre el Ancient Tesh que eh, que pudiéramos considerar estas descripciones, que no es como lo que nosotros estamos inventando, sino de cierta forma nos da y está unido o se entiende, no es un fragmento de estas inscripciones de lo que es una inscripción más grande de estas colecciones. De cierta forma sí aparecen y parecen ser bastante precisas o copias precisas de lo que teníamos en esas épocas. Excelente. Bueno, alguien quisiera saber cuál es el título de tu cuarto libro. Bueno, recordando y olvidando Mesopotamia antigua, o no recuerdo exactamente cuál decidí. Zigurats, monumentos reales acadios, algo así. Recordando y olvidando Mesopotamia antigua. No, es algo así, va a salir el próximo año en mayo de 2025. Bueno, otra pregunta en cuanto a la temporalidad y periodicidad. La forma en la que presentaste esto es a través de la historia del periodo acadio y si lo estamos haciendo paso a paso y mostrando quién entiende las cosas al respecto de los reyes acadios y lo que tomaron al respecto de eso, pero si piensas que ellos tenían algún concepto de periodicidad, que pienso que tenían a lo mejor una idea de profundidad de tiempo, por lo menos en los diferentes tiempos, en los textos mesopotamios y si piensan que todos estos reyes acadios eran diferentes en diferentes eras o habían eras entre ellos o simplemente eran continuos, una historia continua que era parte de su propio pasado. Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que varía mucho de periodo a periodo. Entonces, obviamente en esos periodos que están más cercanos en el tiempo, como el periodo acadio o de Babilonia, específicamente es dentro de cientos de años, memoria de cientos de años. Creo que hay bastante más de este sentido de la realidad tangible que es menor para el tiempo en el que llegas al segundo milenio y al primer milenio en el que realmente hay este golfo más grande de tiempo. Entonces tienes que, en ese momento Navinitis a lo mejor corrígenme, en Aramson reina 3.800 años antes, 2.200 años, 3.200 años, sí, son bueno, no es una locura, de cierta forma es la escala correcta. Estamos hablando de estas reyes de Cassidy y otras inscripciones en 800 años que son bastante cercanos. Entonces, sí, definitivamente tienen un buen sentido del tiempo. Y yo creo que en muchas formas el hecho de que construyeron estos ladrillos de tierra, que tienen que ser renovados cada generación y eso se apila con el tiempo y pueden ver hacia abajo. De cierta forma tienen una forma física de excavar en el tiempo, entonces sí
tiene un sentido de historia en esa idea. Bueno, gracias por presentar el día de hoy. Creo que fue increíble. Gracias